Vamos a la palabra de Dios en el mensaje en esta noche, en esta tarde, perdón, todo es temprano. Vamos a estar hablando de lo que es el reino de Dios, porque ya trajimos una enseñanza el viernes que se tituló ¿Qué es el reino de Dios? Y yo quise traer otra enseñanza hoy sobre el reino de Dios, porque hay mucho que hablar sobre el reino de Dios, y a lo mejor traiga otra después, ahí como Dios me dirija, porque hay mucho que hablar. Y acuérdense que también quiero hablar del reino de Satanás y el reino de Dios, que son dos reinos diferentes, pero todavía no ha sido el tiempo, y a lo mejor más adelante traiga una enseñanza sobre reino, la diferencia de un reino y del otro, y estar seguros que estamos en el reino de Dios, porque esa va a ser una enseñanza muy profunda, porque usted sabe que hay iglesias que creen que están sirviéndole a Dios y no le están sirviendo a Dios. Son herejías, son sectas, y gente se congrega en esas iglesias, en estas sectas, y ellos creen que están adorando a Dios, que están sirviendo a Dios, pero están sirviendo al diablo, porque son herejías, no se enseña la verdad, enseña otra cosa, y están engañados, y lamentablemente están en el reino de las tinieblas y no en el reino de la luz. Pero más adelante a lo mejor traiga una enseñanza sobre eso para estar bien seguros de que estamos en el reino verdadero, el reino de Jesucristo, con donde es un reino como dice Romanos capítulo 14, versículo 17, es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso estuvimos aprendiendo el viernes. Y hoy esta es la segunda parte. Yo le puse por título el reino de Dios, segunda parte. El reino de Dios, segunda parte. Ese es el título. Y vamos a Lucas capítulo 12, versículos del 29 al 32. Aquí en este pasaje del libro de Lucas, del capítulo 12, versículo 22 al 31, el título en la Biblia es El afán y la ansiedad. Si usted tiene su Biblia Reina Valera, usted va a encontrar el título, porque cada historia que pasa, algo importante en la Biblia, le ponen un título. Y por medio de los títulos nosotros nos damos cuenta dónde estamos, de qué está hablando. Entonces el título en la Biblia Reina Valera es El afán y la ansiedad de ese pasaje que vamos a leer. Pero vamos a hacer una oración y que Dios nos dirija y que podamos entender bien el mensaje en esta noche, en esta tarde. Padre Santo, Padre bueno, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estamos aquí una vez más, porque tú nos has traído. Gracias, Señor, porque tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y estamos aquí no porque quisimos, sino porque tú nos trajiste, Señor. Y gracias te damos, Señor, a cada uno de los que has traído, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos que ahora nuestros oídos estén atentos a tu palabra, al mensaje, y que podamos retener toda tu palabra en esta tarde, todo lo que tú vas a traernos, que podamos retenerla en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, ayúdanos. Amén. Bueno, aquí, ¿verdad? Vamos allá a la palabra de Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Sigue diciendo: la vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vosotros, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El 32.
No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y nosotros somos manada pequeña. No somos muchos en el mundo. Somos pocos los cristianos, somos pocos la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, somos pocos. Comparando con todos los billones que hay en todo el mundo, la iglesia es un remanente pequeño, es una manada pequeña. Entonces aquí Jesucristo dice que no temamos, porque a Dios le ha placido darnos el reino. Ese es el punto clave. Vamos a hablar del reino otra vez. El reino a Dios le ha placido dárnoslo a nosotros. Porque en este reino es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso el mundo allá afuera, los que son del mundo, no entienden estas cosas. No entienden lo que es vivir la vida cristiana. No saben lo que es consagrarse para Dios. No saben lo que es vivir en santidad. Y ni les importa porque no han sido salvos. Hasta que lleguen al conocimiento de la verdad, hasta que sean salvos, van a entender lo que nosotros sentimos al servirle a Dios y al trabajar y al estar en su reino, ministrando en su reino. Hablando Jesús aquí de que como hijos de Dios no debemos estar preocupados por las cosas que día con día necesitamos en nuestra vida cotidiana, porque Dios sabe que necesitamos todas estas cosas, y como somos sus hijos, Él sabe, Él se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades. Por esto termina diciendo el versículo 31, buscad primeramente el reino de Dios. Y en el versículo 32, este último, nos dice que no temamos, porque a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Entonces nosotros tenemos que estar contentos, no temer a nada, porque Dios está de nuestro lado, porque Dios nos ha llamado con propósitos eternos. No es cualquier cosa ser hijo de Dios. Lo hemos dejado todo. Hemos dejado la vida mundana, hemos dejado comodidades, hemos dejado familias, hemos dejado religión, hemos dejado tradiciones, hemos dejado todo por seguir a Cristo, por estar en su reino. Y vale la pena porque esto es para vida eterna. En el transcurso de la enseñanza usted se va a dar cuenta que esto es lo mejor que pudimos escoger, porque Dios no nos ha obligado a venir a vivir en su reino, no nos ha obligado a venir a la salvación, sino que Él nos hizo el llamado y aceptamos el llamado, porque Él no obliga a nadie. Pero Él dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos, queriendo decir que son pocos los que escogen vivir en el reino de Dios, porque la mayoría le gusta la comodidad, la mayoría le gusta el pecado, le gusta las obras de la carne, practicar todo lo que practica ya el mundo, y por eso no vienen a la luz, porque les gusta andar en las tinieblas. Pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios de que nos ha rescatado de la vana manera de vivir, como estuvimos antes allá en el mundo. Y sabemos, como ya aprendimos el viernes en la enseñanza, donde Romanos 14:17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Allí iniciamos el viernes la enseñanza en Romanos capítulo 14, versículos 17. Ese es el reino de Dios. Como estamos diciendo que el reino de Dios no es solamente venir a la iglesia, no es solamente venir a alabar a Dios, rendirle culto a Dios, eso es parte del reino de Dios, pero eso no es todo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, es vivir en justicia, es ser justos allá afuera con todos los demás, con nuestros hermanos, con la iglesia y con todos los que, aún con nuestros enemigos, amarlos, bendecirlos, orar por ellos si tenemos enemigos. Es un sacrificio el reino de Dios, porque nos tenemos que sacrificar. Cosas que nosotros no queremos dejar, las tenemos que dejar. Por amor a Dios, por amor a Cristo, por vivir en su reino, para entrar en su reino. Y todos hemos dejado cosas que nos tenían, pues que se nos hizo difícil. Porque acuérdese que el reino de los cielos, dice que Jesucristo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea que en una iglesia, en el reino de Dios, todos los que venimos a ser parte del reino de Dios somos valientes. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más viejo. Todos somos valientes porque hemos dejado cosas que amábamos, cosas que vivimos con ellas desde que nacimos, aún familiares, tuvimos que dejarlos. Yo tuve que dejar la religión, yo tuve que dejar,
las tradiciones, las costumbres, las tuve que dejar y tuve que separarme más de la familia, pero estoy orando por ellos. Y todos hicimos lo mismo, porque la familia no quiere buscar de Dios, entonces nosotros tenemos que dejar, si no podemos dejar que nos impidan buscar de Dios. Entonces todos nosotros somos más que vencedores, los que somos hijos de Dios, los que somos iglesia. Estamos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, como decía alguien, se sufre pero se goza también. Estar en el reino de Dios no es sufrimiento. Estar en el reino de Dios no es tristeza, sino es todo lo contrario. Es amor, es paz, gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dando a entender que en la iglesia hay paz. Que tú como hijo de Dios siempre tienes que tener paz. Que siempre tienes que estar contento, gozoso, cuando eres hijo de Dios. Y así tenemos que ser todos. Y yo sé que a veces vienen aflicciones. A veces un ser querido pasa a la eternidad y claro, uno se duele y llora, se entristece. Pero pasa el tiempo y después todo viene a la normalidad. Porque no toda la vida Dios quiere que estemos tristes. No todos los días quiere que estemos en luto. Los días de luto se pasan y después vuelve otra vez a la normalidad la vida. Y volvemos a sentir lo mismo que se siente ser hijo de Dios, la paz, el gozo, porque todo viene a la normalidad. Pero son cosas que pasamos como hijos de Dios, como cristianos, porque los mundanos también pasan lo mismo. Ellos también sufren cuando tienen una pérdida. La diferencia es que nosotros confiamos en Dios, que nosotros oramos a Dios y le pedimos a Dios fortaleza cuando estamos en una aflicción. Y Dios nos ayuda, sentimos la fortaleza, sentimos el apoyo de los demás también. Porque es muy importante que los demás nos apoyen y nos digan palabras que nos den ánimo para seguir. Y eso es la iglesia, eso es el reino de Dios. Eso es, todo eso incluye el reino de Dios. En Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30, Jesús les enseña a los judíos unas verdades acerca del reino, donde tristemente les dice que en aquel día, cuando la puerta sea cerrada, ellos quedarán fuera. Van a tocar la puerta para que se les abra y van a decir, y van a decir, delante de ti hemos comido, bebido y en nuestras plazas enseñabas. Pero dice el Señor que les va a responder: no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Dice, pero dice que ellos van a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ellos estarán excluidos, y aún van a venir del oriente, del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, según dice el versículo 28 y 29. Ahorita los vamos a leer. Aquí los fariseos vienen con Jesús, pero Jesús, ¿verdad? Jesús, porque ellos en realidad no quieren nada con Jesús. Aquí cuando Jesús habla con ellos. Y les dice claramente, porque le dicen acerca del reino. ¿Qué es el reino? ¿Cuándo va a venir el reino? Y ellos no se dan cuenta que Jesús mismo es el reino. Vamos allí a los versículos, vamos a leerlos. Lucas 13, del 22 al 30. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. El otro versículo, el 30 y el 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, dice, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad.
Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aquí ellos, ¿verdad?, le hacen una pregunta: Señor, son pocos los que se salvan. Porque primero eran multitudes las que iban tras de Jesús. Primero muchos iban tras de él. ¿Se acuerdan que eran multitudes? Una vez alimentó a 4,000 y otra vez a 5,000, si no me equivoco. 2 veces los alimentó. Y eran multitudes. Miles los seguían. Pero la mayoría de ellos los seguía porque les daba comida, porque les hacía milagros, porque con eso se sentían bien. Y cuando Él los confrontó con sus pecados, con lo que estaban haciendo, que a Dios no le agrada, que dejaran todo eso y lo siguieran si querían estar en su reino, todos volvieron atrás. Todos se iban, lo dejaron. Porque dice, no, entonces es muy difícil entonces entrar al reino de Dios, porque tenemos que dejarlo todo. Incluso Pedro le dijo: Señor, si nosotros hemos dejado todo, hemos dejado familia, hemos dejado todo, y el Señor le dice: bueno, yo os digo, de cierto os digo que en el reino de Dios van a tener más hermanos. Dicen, todo aquel que haya dejado padre, madre, hermanos, casa y todas las cosas que haya dejado, tendrá 100 veces más en el reino de Dios. Y al final la vida eterna. Porque al ver que todos volvían atrás, se desanimaban unos con otros. Y estos aquí le dicen, son pocos los que se salvan. En otras palabras, dices tú que tú eres el Salvador y todo el que viene a ti, tú lo vas a salvar, pero mira, son pocos. Y Jesús le dice, hablando de ellos mismos, porque ni ellos mismos querían seguirlo. Dice, en aquellos días, dice, hablando como una parábola, el padre de familia dice esforzarlos a entrar, esfuérzalos a entrar, porque la puerta es angosta y hay que forzarlos. Dice, pero en aquel día, dice, ustedes, el padre de familia les va a cerrar la puerta y ustedes van a estar gritando, diciendo, ábrenos la puerta que queremos entrar, hablando allá cuando Dios los llame a cuentas. Y es donde dice, Señor, pues nosotros comimos delante de ti, en nuestras plazas enseñaste, comíamos y bebíamos delante de ti, te vimos, estuvimos contigo y tú nos enseñabas a nuestras plazas. ¿Verdad? Ahí en el versículo 26. Enseñabas a nuestras plazas, dice en otras palabras, nosotros somos quien eres, sabemos quién eres, déjanos entrar porque te conocemos. Ellos conocían a Jesús, pero Jesús no los conocía a ellos. Por eso les dice, yo no los conozco. ¿Por qué dice no los conozco? Porque nunca lo aceptaron. Porque vino a ellos y ellos no lo aceptaron. Los fariseos, los judíos fueron los que le llevaron a la cruz. Fueron los que lo crucificaron. Cuando lo llevaron con Poncio Pilato, dice a Pilato, dice, pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿De qué se le acusa? Yo no veo nada malo que sea digno de muerte. Dicen, no, pues crucifícalo y crucifícalo. Y los mismos judíos lo llevaron a la cruz. Por eso Jesucristo les está diciendo aquí, en aquel día dice, van a querer entrar al reino de mi Padre, pero yo les voy a decir, yo no los conocí, no los conozco. Aunque ustedes digan que estuve con ustedes, pero Jesucristo no los conoce. Dice que el Señor conoce a los que son salvos. Jesucristo conoce a los que son de Él, aquellos que viven en su reino, aquellos que viven en justicia, paz y gozo, en el Espíritu Santo. Dios conoce a todo el mundo, Dios conoce los pensamientos de los hombres, pero Él no conoce a aquellos que no son dignos de entrar en el reino. Ahí dice que Él no los conoce. Ahí solamente los conocidos son los que van a llegar, son los que van a entrar, lo que es la iglesia. Por eso después sigue diciendo, dice que ellos mismos, lo triste es que ellos van a ver a Abraham, a Jacob y a Isaac y a Jacob en su reino, y aún los profetas que ellos mismos mataron porque predicaban el reino de Dios. Dice, ustedes los van a ver. Dice, pero ustedes van a estar excluidos. Ustedes solamente van a ver a Abraham y a los patriarcas, a los profetas, pero ustedes no van a poder entrar, van a estar excluidos. Dice, incluso del oriente, del occidente, del sur y del norte van a llegar y van a estar allí. Eso incluye a nosotros. El otro día les dije que yo no sé si estamos en el occidente, en el oriente, donde sea, pero ahí dice que de todos los ángulos de la tierra van a estar ahí con Abraham y con los profetas y con los patriarcas. Ellos van a entrar, dice, pero ustedes, dice, van a estar excluidos porque no aceptaron al Hijo de Dios, porque vino y hizo muchos milagros, muchas señales, y con todo eso no le creyeron. Por eso aquí les está hablando fuertemente.
Y van a decir que me conocen, pero yo a usted no los conozco. Va a ser, por eso dice, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque van a decir, perdimos la oportunidad de ser salvos. Acuérdense que esto que está hablando Jesús, eso es ya cuando estén allá en el juicio, cuando Jesucristo, cuando Dios esté allá en juicio con ellos. Aquí está hablándoles a ellos cuando ellos estaban vivos, cuando ellos podían oír y pues podían hacer una decisión, pero les está hablando en un futuro, donde ya ellos en aquel tiempo no van a poder ser salvos, no se les va a abrir la puerta. Y tristemente muchos hijos que podían ser hijos de Dios, que Dios les hace el llamado y no aceptan, tristemente van a estar también igual. Gentiles y todos aquellos que Dios los llama al arrepentimiento, les da la oportunidad de ser salvos, se les lleva el mensaje y no aceptan el mensaje, no aceptan la palabra y quieren seguir su vida allá mundana, se pierden si mueren en esa condición y también van a estar igual, van a ser excluidos. Aunque digan, no, pero yo tengo un amigo que iba a la iglesia, mi amigo fulano me predicaba, el amigo sutano que andaba en el trabajo me predicaba y yo sé que tú eres Jesús. Sí, pero yo no te conozco, porque nunca aceptaste la palabra de mi hijo, porque yo te mandé siervos míos para que te predicaran, para invitarte a mi reino y tú no quisiste aceptar. Tristemente van a ser excluidos, así como les estaba diciendo Jesús en estos pasajes bíblicos. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios de que nosotros sí aceptamos estar en su reino y que aquí estamos gozosos sirviéndole al Señor. Vamos a seguir. En Lucas capítulo 20, versículo 21, los fariseos quieren saber cuándo, esta es la pregunta que le hacen a Jesús. Dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús les contesta la pregunta aquí. Vamos a ver esos versículos 21. Lucas capítulo 20, versículo 21. Y luego el 20 y 21. Versículo 20 y luego el 20. Sí, ándale. El versículo 20 de Lucas 20 dice, acercándose, dice, acechándole, dice, enviaron espías que simulasen justos a fin de, yo creo que no la esa, déjame ver. 17. Lucas capítulo 17, versículo 20. Versículo 20 y luego el 21. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y el 21 dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aquí les contesta la pregunta. Ellos le decían, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Jesús les dice, pues ya está entre ustedes. Él estaba diciendo claramente, yo soy. Eso es lo que le estaba diciendo. El reino de Dios va a estar entre vosotros. Dice, está entre vosotros. En otras palabras, literalmente Él estaba diciendo, está entre ustedes. Lo único que le hacía falta decir a Jesús, yo soy el reino de Dios. Y aunque les dijera, no iban a creerlo, porque no lo aceptaban como el Hijo de Dios. Por eso dice, el reino de Dios está entre vosotros. Y ellos querían ver algo, no sé, un ejército ¿verdad? De su reino, siguiéndolo. No, dice, y el reino de Dios ya llegó, está entre vosotros. ¿Qué dijo Jesucristo cuando empezó a predicar? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Era el mismo. Juan el Bautista también, estuvimos hablando el viernes. Juan el Bautista también dijo, detrás de mí viene uno del cual yo estoy predicando. Cuando dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Voz del que clama en el desierto. Dice, y este que viene, ese es el Hijo, él es el reino de Dios. Él va a ministrar en el reino de Dios. Juan lo anunció, Jesucristo lo puso en práctica. Y dice, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y nunca lo aceptaron. Ellos pudieron ver el reino de Dios en Jesús y nunca aceptaron el reino de Dios entre ellos. Por eso fueron los que lo llevaron a la cruz. Entonces ellos no buscaban, ¿verdad?, el reino de Dios y ya estaba allí. Ya estaba con ellos, entre ellos. No lo aceptaron, por lo tanto se perdieron. Ahora sí vamos a Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Aquí es un diálogo entre Nicodemo, Jesús y Nicodemo. Por eso en Lucas 17:20 dice que es necesario nacer de nuevo. Estos hombres no entendían el reino de Dios, que era Jesús,
porque no habían nacido de nuevo, estaban ciegos y no podían ver que Jesús era el reino de Dios. Entonces aquí Nicodemo le dice a Jesús, ¿verdad? Le hace esta pregunta. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el 3, respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué pasaba con el otro pasaje que leímos? Es que estos fariseos no habían nacido de nuevo. Estos fariseos que le preguntaban a Jesucristo cómo iba a venir el reino, no eran nacidos de nuevo, por lo tanto no miraban el reino de Dios. El reino de Dios, para entrar al reino de Dios, aquí como le dice Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nosotros antes de venir a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Y tuvimos que nacer de nuevo, aceptando a Jesucristo, aceptando el Evangelio, y así entramos en el reino de Dios. Entonces eso es nacer de nuevo, aceptar el sacrificio de Cristo, aceptarlo como nuestro Salvador y vivir apartado del mal, sirviendo a Dios, consagrarnos a Dios, viviendo en santidad. Eso es el reino de Dios. Eso es vivir en el reino de Dios. Pero hay que nacer de nuevo, hay que aceptar a Jesucristo, hay que aceptar el sacrificio en la cruz y que Él murió por nuestros pecados y dejar el pecado para vivir en santidad. Eso es vivir en el reino de Dios. Entonces es necesario nacer de nuevo. Si alguien quiere estar en el reino de Dios, si alguien quiere entender qué es vivir en el reino de Dios y qué es el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. De lo contrario, puede ser que vengan y escuchen un mensaje, pero no son nacidos de nuevo hasta que no acepten a Jesucristo, hasta que no acepten la verdad. Y tristemente muchos nada más llegan a las iglesias, escuchan y se van y no quieren dejar la vida mundana. Quieren seguir viviendo en tinieblas. Lamentablemente, si así viven toda una vida hasta que mueren, se pierden. Porque Dios les dio oportunidad, les dio un mensaje y no aceptaron. Y tristemente se van a perder si no aceptan a Jesucristo y vienen al arrepentimiento, como vinimos algún día nosotros, al arrepentimiento. Por eso es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. De lo contrario, se pierden las almas. El reino de Dios está entre vosotros, entre nosotros. Dice, hablando del otro pasaje anterior, porque Jesucristo estaba entre ellos, pero no lo aceptaron. Vayamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Aquí es el doctor Lucas, el mismo que escribió el libro de Hechos. Es Lucas hablando, el que lo escribió. El mismo que escribió Lucas, el Evangelio según San Lucas, porque Lucas escribió 2 libros. Lucas escribió el Evangelio según San Lucas y también escribió este libro de los Hechos. Entonces aquí en estos 3 versículos, aquí también está hablando del reino de Dios y habla de la resurrección, cuando Jesucristo resucitó y estuvo entre todos los discípulos y Él se manifestó y anduvo con ellos. 40 días estuvo con ellos, mostrándoles el reino, hablándoles del reino. O sea que los instruyó bien antes de ascender al cielo. Sabemos que resucitó, pero cuando resucitó no se fue al cielo luego. Estuvo entre ellos, se les aparecía y al principio ni lo conocían y hablaba con ellos y hasta después se daban cuenta que era Jesucristo, porque había resucitado, porque ni ellos mismos creían en la resurrección, ni los mismos apóstoles, ni los discípulos creían en la resurrección. Pero Él se manifestó a ellos y estuvo por 40 días hablándoles del reino, instruyéndoles para que cuando Él se fuera y ya no estuviera aquí, ellos supieran que es el reino de Dios. Vamos a leer esos 3 versículos. Dice aquí el libro de Lucas, capítulo 1, versículo del 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y el 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables
apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es lo que les acabo de decir. Durante 40 días Él estuvo entre ellos, se les aparecía a unos y a otros y les hablaba del reino. 40 días hablándoles del reino, instruyéndolos en el reino de Dios. Porque ya Jesucristo sabía que no iba a poder estar con ellos personalmente. Él iba a la diestra del Padre, donde está ahora, pero iba a mandar al Espíritu Santo en el aposento alto. Donde les dijo, en esos 40 días que anduvo con ellos, los mandó, porque más adelante habla, dice que les dijo, vayan allá al aposento alto y ahí esperen la promesa del Espíritu Santo, que el Padre va a enviarles. Y de allí ustedes van a ser bautizados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, y van a llevar este evangelio a todas las naciones y a todo el mundo. Les estaba dando instrucciones de lo que iba a pasar y de lo que es el reino de Dios y de lo que es vivir en el reino de Dios. Entonces esos 40 días Jesucristo los aprovechó para andar con ellos y instruirlos. Es como cuando a una persona le dicen, ¿sabes qué? Arregla tu casa porque vas a morir. Te quedan 3 meses de vida. Prepara tu casa. ¿Qué va a hacer esa persona que le dieron pocos meses de vida? Va a darle instrucciones a su familia, a su esposa, si es hombre, o a su esposo, si es mujer, y a sus hijos, y a todos. Se va a poner a cuenta con todos y les va a estar dando instrucciones esos 3 meses que le quedan de vida. Cosas que Él quiere que ellos lleven a cabo, y todas las cosas que Él pueda decirles. Esa persona que va a morir le va a dar instrucciones a su familia, porque cuando Él ya no esté, no quiere que sufran. Yo me he puesto a pensar en eso. Digo, si algún día el Señor me llama de repente y hay cosas que en la casa yo soy el único que hago, hermanos. Aún para chequear los carros, aún sé cuando le falta aire a la llanta del carro de Miriam. Siempre tengo que andar chequeando. Yo creo que ella ni se da cuenta a veces. Y digo yo, y el día que yo me vaya de este mundo, van a sufrir. No van a saber cuándo hay que echarle aire al carro, hay que revisarle el agua, hay que revisarle el aceite, hay que ver que todo ande bien. Cosas simples, pero que digo yo, ¿qué va a pasar si un día yo me voy y ya no estoy? ¿Quién? Tengo el otro. Y me he puesto a pensar yo en eso, porque siempre estoy haciendo eso, revisando el carro de Miriam, los carros de nosotros, el que mi esposa trae, que también nunca sabe hasta que se está vaporizando el carro. Si es que se calienta, se me calentó el carro. ¿Y por qué no lo revisaste? No supe, no sé cómo se revisa. Años así pasaban. Entonces, hay cosas que solamente yo puedo hacer. Y yo quisiera instruirlas, decirles, miren, hagan esto, hagan aquello, que anden conmigo para decirles cómo se hacen las cosas. Pero pues es difícil, porque cada quien anda en su mundo. Pero cosas así, ¿verdad? Son cosas sencillas que yo sí me he puesto a pensar. Digo yo, se les va a hacer difícil hacer todo lo que yo hago y ellas no saben ni cómo. Pues así Jesucristo también, hablando de Jesucristo, cuando ya se viera al Padre, iba a dejar a sus discípulos, como quien dice, desamparados, y Él les tenía que dar instrucciones. Aunque dijo, no los voy a dejar huérfanos, porque el Espíritu Santo los va a guiar. Pero ellos querían ver a Jesucristo con ellos. Jesucristo andando con ellos se sentían bien, porque nomás decían, tenemos problemas, y Jesucristo allí resolvía los problemas, cualquier problema que fuera. Cuando estaba la tempestad y la barca se hundía, dije, Señor, dijo Pedro, no te da cuidado que perecemos. Jesucristo calmó la tempestad y todo fue bonanza. Y cualquier problema que tenían, Jesucristo lo resolvía. Pero ya Jesucristo no iba a estar con ellos. Y por eso les estaba dando instrucciones de todo lo que iban a hacer, de todo lo que, cosas que Jesucristo sabía que iban a necesitar ellos saber. Y les estuvo dando instrucciones todos esos 40 días. Entonces los dejó bien equipados, los dejó bien instruidos, y con todo y eso, después se desanimaron. Con todo y eso, después, ¿verdad? No siguieron las instrucciones al pie de la letra, sino que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, estuvieron en Jerusalén, se convirtieron muchas almas ahí, estaban bien, pero después vino la persecución, porque Jesucristo les dijo, vayan a todo el mundo, salgan de Judea, salgan a los confines de la tierra y prediquen el Evangelio. Pero ellos no querían salir porque estaban cómodos allí. Les vino la persecución y fueron esparcidos. Y de ahí es donde empezaron las persecuciones y el Evangelio se esparció en todo el mundo hasta hoy en día.
a causa de la persecución. Por eso a veces las persecuciones Dios las permite porque es del único modo que salimos a predicar. Mientras todo está bien, estamos a nuestra casa y venimos al servicio y escuchamos palabra de Dios y para la casa. Pero si todo está bien, no, pues ¿para qué salir a predicar si estamos bien? Y a veces las situaciones así, persecuciones, Dios las permite para que así puedan salir la gente a predicar y porque Dios quiere que todo el mundo conozca el Evangelio, que todo el mundo escuche del Evangelio para ver si así pueden ser salvos. Entonces las persecuciones en ese tiempo Dios las permitió para que así el Evangelio siguiera hacia adelante hasta hoy en día. Y pues hay mucho que hablar sobre eso, pero vamos a seguir porque ya me queda poco tiempo. Bueno, vayamos ahora al final del libro de los Hechos. En ese mismo libro de los Hechos, al final, vamos a hablar de Pablo, porque Pablo, sabemos que Dios lo salvó, ya que él era el que perseguía a la iglesia en ese tiempo, era un perseguidor de la iglesia, y Jesucristo lo salvó porque era un instrumento útil para su obra, y todo lo que le pasó, y con todo y eso, él fue fiel hasta la muerte. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 28, versículos 23 al 31. Porque al final del libro, el apóstol, el Lucas, el que habla aquí, el doctor Lucas, en este libro, al final del libro, escribió lo que el apóstol Pablo hacía en la cárcel, porque aquí el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Ya era al final del libro, donde habla de la cárcel. Si usted va a los últimos capítulos anteriores, pues habla de cómo lo llevaron hasta Roma, desde Jerusalén, la trayectoria y todo lo que pasó. Pero aquí ya está en la cárcel. Aquí lo meten en la cárcel porque aunque no lo acusaron, cuando lo acusaron, los que lo acusaban, lo llevaron ante las autoridades y él se defendió y dijeron las autoridades, pues este hombre no tiene nada malo, que no ha hecho nada malo. Lo mismo que Pilato le dijo a Jesús, dijo, este hombre no ha hecho nada malo, ¿por qué se le acusa? Así también a Pablo, los líderes en ese tiempo que lo llevaron con él, lo llevaron con los líderes, dijeron también, pues este hombre no ha hecho nada malo para que lo traigan aquí como si fuera un criminal. No, pues es que está haciendo la religión y todo eso, está haciendo disturbios con la religión porque él predicaba el Evangelio y no lo aceptaban y se venían en contra de él. Y los que causaban los problemas eran los contrarios. No era él, sino los que no recibían el Evangelio. Y ellos fueron los que lo acusaban. A lo que le pasó a Jesús le pasó al apóstol Pablo. Lo mismo. Y eso le pasa también a todo aquel que se mete a un lugar donde hay otras religiones y no va con el Evangelio verdadero, no lo van a aceptar, porque ellos dominan ahí. Si es el catolicismo, si es el islam, si es cualquier religión que ellos dominan. Esa es la posición que tiene ahorita el hermano Pedrito allá en Guatemala, donde estamos apoyándolo. Donde dice que hay unos carismáticos ahí que están en el pueblo que dicen, no, tú no puedes predicar así, dice. Tú no tienes que predicar como estás predicando porque nos estás poniendo en mal a nosotros. Dice, pues yo estoy predicando el Evangelio de Dios, de Cristo. No, pero es que tú nos confrontas a nosotros con lo que tú enseñas. Dice, pues yo estoy enseñando la verdad. Pero como ellos están enseñando otra cosa, pues los confronta. Y dice que ese es el problema que él tiene ahí. Que hay que orar por él porque de repente le pueden hacer algún daño. Porque pues sí, son muy religiosos los contrarios allí. Y así le pasó al apóstol Pablo aquí también. Por predicar el Evangelio, lo llevaron a la cárcel. Y aquí lo acusaron. Pero bueno, él no perdió el tiempo porque en la cárcel él predicaba. Vamos a leer los últimos versículos del libro de los Hechos, capítulo 28. Del 23 al 31 vamos a leer de corrido. Dice, habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea que les predicaba el Evangelio. Dice, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. O sea que unos sí creían y otros no. Y como no estuvieran de acuerdo entre sí, dice, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, dice, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles, dice que el apóstol Pablo, es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Porque aquí está hablando con los judíos. Le dice a los gentiles es enviada esta salvación porque ustedes no quieren oír, como dice el profeta. Dice, pero los gentiles oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Porque aquí los judíos eran los que lo estaban confrontando. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. O sea que gente iba a verlo para escuchar sus palabras y les predicaba el evangelio. Y hasta ahí se termina, ¿verdad? Dice que ahí duró 2 años. Ahí duró 2 años en una casa alquilada y venían a él los que querían conocer el evangelio, los que querían conocer el reino de Dios. Venían y ahí recibían palabra de Dios, porque Dios mismo los llevaba al apóstol para que les enseñara, para que les instruyera. Acuérdense que Dios es el que produce el querer como el hacer. Alguien tenía curiosidad de conocer el reino de Dios, de conocer lo que Pablo predicaba y iba para que Pablo les enseñara el evangelio. Y es bonito así, que alguien lo visite a uno para uno enseñarle lo que uno ya sabe, lo que uno ha aprendido. Es bonito así. Cuando yo voy para México, a mí me gusta hablar con las personas que yo conozco allá y que reciben el evangelio. Me gusta hablar y hasta se me ve el hambre porque me siento como que yo estoy alimentándome también cuando yo hablo del evangelio. Porque es un gozo hablar del evangelio. Se siente paz, se siente gozo y tú sientes cuando las personas están recibiendo. Pues así el apóstol Pablo dice que estuvo todo ese tiempo instruyendo, enseñando acerca del reino de Dios. Él no perdió el tiempo estando en la cárcel. Cuando servimos a Dios, donde quiera que estemos, podemos predicar el evangelio. Donde quiera que andemos, podemos dar testimonio. Porque Dios a veces permite cosas para que le pasen a uno o irse para otro lugar, porque hay personas que necesitan ser salvas por medio del evangelio que uno les puede llevar. O sea que donde quiera que andemos no hay que perder el tiempo. Con los compañeros de trabajo, si usted tiene oportunidad, predíqueles. En cualquier lugar donde usted ande con una persona, predíquele el evangelio en toda oportunidad que usted tenga. Porque Dios los puede salvar con una palabra que usted les dé. Ya para el final vamos al libro de Apocalipsis, porque ya vamos a terminar. Algunas alabanzas que estuvieron cantando aquí los hermanos están relacionados con lo que vamos a terminar. Porque las alabanzas eran ven, ¿cómo dice la alabanza? Ven, amado, ven que te estoy esperando, ¿verdad? No sé si es Jesucristo diciéndole a la iglesia o la iglesia diciéndole a Jesucristo ese canto. Es la iglesia a Cristo, ¿verdad? Ven, amado, ven que te estoy esperando. Ok, así. Es la iglesia pidiendo a Jesucristo que venga por nosotros. Pues aquí vamos a hablar, para terminar, en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 18. Vamos a ver cuando ya en el cielo, los que están allá en el reino, ellos van a ver ya, aquí está hablando el futuro. Esto es el futuro lo que va a pasar allá en el cielo. Dice aquí el séptimo ángel, capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Imagínense, nosotros estamos en el reino de Cristo, y el reino de Cristo va a reinar sobre todos los pueblos, sobre todo el mundo. Por eso estamos en el reino ganador. Así es que no se desanime, pase lo que pase, venga lo que venga, no se mueva de aquí, no se mueva de lo que estamos haciendo, porque estamos en el reino de Dios. Porque aquí este es el futuro. Aquí nos está diciendo lo que va a pasar. Jesucristo va a reinar sobre va a aparecer el anticristo dentro de poco. Todo lo que está pasando, la política y todo lo que está pasando, el anticristo está a punto de aparecer. Y el anticristo se va a hacer que él es el que va a dominar en todo el mundo. Pero eso va a ser solamente por 7 años. Y después Jesucristo viene y se va a apoderar de todos los reinos de la tierra. Y Él va a ser el rey para siempre. Y vamos a vivir en su reino, en el reino de Jesucristo. Desde ahora ya estamos en su reino. Así es que no se mueva donde el Señor lo ha traído.
Dice el versículo 16. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. El 17, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido al tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruirás los que destruyen la tierra. Dios mismo va a destruir los que destruyen la tierra. Aquí en la tierra dicen que quieren cuidar la tierra, pero la están destruyendo. El pecado está destruyendo la tierra y la misma gente la está destruyendo. Y dice aquí que Dios va a tratar con aquellos que están destruyendo la tierra, porque la tierra Dios la hizo y nosotros la estamos destruyendo, tanto con el pecado, con las contaminaciones y todo lo que está pasando. Pues Dios tiene cuidado y dice que los que temen tu nombre, y los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, aquellos que están en realidad en contra de Dios. Vamos al 10, como tal, los casi no alcanzo a ver ahí. 19, ¿verdad? Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. El que sigue dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Yo creo que ese ya no lo teníamos que leer. Era hasta el 18, ¿verdad? Lo que pasa es que los números están escondidos, que no los alcanzo a ver, si usted se da cuenta. Sí, era nada más hasta el 19. Pues Dios va a reinar, Jesús va a reinar sobre todos los reinos. Aquellos que destruyan la tierra, Dios los va a destruir. Y dice que pequeños y grandes, todos los que estemos en el reino de Dios, todos vamos a estar con Jesucristo. Y Él va a reinar sobre todas las naciones, sobre todo el mundo. Hay muchos misterios allí, pero no podemos entrar en detalles. Finalmente, vámonos en el último capítulo, Apocalipsis 19, del 5 al 8. Aquí es donde habla de la iglesia y de la venida del Señor, de estar con Él, de las mesas, en las bodas del Cordero. 19 del 5 al 8 vamos a leer. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y de grandes truenos, que no hacemos las obras para ganarnos el reino, sino porque ya estamos en el reino. Y nos gusta trabajar en el reino de Dios. Nos gusta hacer los trabajos que hacemos para Dios, para el reino de Dios, porque Dios nos ha llamado. Y así es como funciona el reino de Dios. Porque nosotros todos juntos trabajamos en su reino, unos hacen una cosa y otros hacemos otra. Y todos hacemos algo para Dios y todos somos recompensados de acuerdo a las obras que hacemos. Aunque sea poquito, aunque sea el que limpie la iglesia, aunque sea el que haga cualquier cosa para el reino de Dios, para la casa de Dios o para la iglesia, en cualquier detallito que sea, Dios lo toma en cuenta. Y entonces dice que como dice allí, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ese es el lino fino. Creo que el chalequito que trae mi esposa es de lino, ¿verdad? Dice ella, este es de lino, pero yo creo que no es lino fino, ¿verdad? Porque no creo. Digo, pues para mí parece un costal, le digo. Pero pues dice que ese es el lino, ella conoce de telas. Dije, pues para mí el lino se me figura que era como seda, así transparente, ¿no? Pues dice, como ella conoce, pues dice que ese es el lino. Bueno, pues pues acuérdense que el lino fino
que dice ahí, son las obras justas de los santos, las acciones justas de nosotros. Cuando usted hace algo para Dios, para la iglesia, es como dice ahí, es como vestirnos de las cosas que hacemos nosotros, son como vestimentas. Dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es que no se canse de trabajar para el Señor, no se canse de trabajar para su honra, para su reino, para la obra, porque todo lo que hagamos cuenta para Dios. Y la iglesia no puede pagarle, nosotros no podemos pagarle cualquier cosa que usted haga, pero Dios sí puede pagar. Y allá en el cielo, allá vamos a ser recompensados por todo lo poquito que hayamos hecho aquí. Porque en realidad, yo digo por mí, yo hablo por mí, yo siento que yo no he hecho nada. Yo siento que en realidad yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. Para mí que yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. Y usted dirá, no, pues usted es el pastor. Y para nosotros usted es aquí el que dirige la obra. Pero en realidad yo me siento que soy el más menos. Porque en realidad siento que no he hecho nada. Siento que quisiera hacer mucho, quisiera hacer, no sé, cosas que en realidad yo pueda decir un día, hice esto, levanté una iglesia, levanté 2 iglesias, levanté 3 iglesias, uno quisiera que un día Dios cuando lo llame a cuentas, uno diga, mira, aquí está todo lo que hice. Pero Dios, lo poquito que hagamos cuando lo hacemos de todo corazón, Dios lo toma en cuenta. Es que no esperemos hacer grandes cosas para sorprender a Dios, porque a Dios nadie lo sorprende. A veces queremos sorprender a Dios y Dios sabe ya lo que hay en nuestro corazón. A veces queremos exaltarnos y Dios sabe que es pura exaltación y en realidad no es humildad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso prefiero yo mejor ser así como soy y que Dios me ayude a ser humilde siempre y a ser manso, como Él es manso y humilde. Porque aquí lo que cuenta es la humildad, la mansedumbre, ser justo, vivir en santidad, vivir en paz, tener gozo, tener paz siempre. Pero en realidad, como le digo, yo siento que no he hecho nada. Hablando de obras, yo siento que no he hecho nada. Y quisiera tener muchos años más para seguir haciendo más, pero en realidad, pues, hacemos hasta donde Dios nos ayude. Por eso ya con que estemos ayudando a estas obras que están allá en México y en Guatemala, ya me siento que tan siquiera estamos haciendo algo, porque son ustedes también, con las ofrendas, con lo que ustedes traen de ofrendas. Digo, tenemos que hacer algo para que siento como que no hacemos nada, como que yo no estoy haciendo nada y quisiera hacer más, pero ahí como Dios nos dirija. Y no me frustro tampoco, no me siento frustrado, porque a cada uno se le da un talento, 2 talentos, 5 talentos, y si a mí se me dio un solo talento, pues estoy tratando de yo trabajar ese talento que Dios me ha dado. Y así cada uno de nosotros. Si se nos dio un talento, hay que trabajarlo para que tan siquiera cuando Dios nos llame a cuentas, tan siquiera tengamos 2 talentos. Señor, me diste un talento, aquí está el doble de lo que me diste, aquí está el otro talento. Pero no lo entierre, porque acuérdese que el que lo enterró, Dios lo regañó. Dice, tan siquiera se lo hubieras dado a otro para que lo trabaje y me dé los intereses, pero te fuiste y lo enterraste. En otras palabras, no gané nada con ese talento que te di. Por eso no enterremos el talento, no enterremos las cosas que Dios nos dé, sino lo poco que nos haya dado Dios, los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado, hay que trabajarlas para el reino de Dios. Para que cuando Dios nos llame a cuentas, tan siquiera podamos decirle, Señor, tú me diste esto, pues esto te doy para atrás. Los intereses, tan siquiera. Y el que tiene más, pues más se le va a demandar también. Porque al que se le dieron 5 talentos, dio 10 talentos para atrás, lo doble. Y por eso dice, al que más se le da, más se le va a demandar. Por eso como aquí el pastor que soy yo siento que en realidad no he hecho nada, porque siento que debería de hacer más. Pero también no me siento culpable, porque si me siento culpable también estoy mal, porque en realidad hacemos hasta donde Dios nos ayude, para no frustrarnos y que el diablo no tome ventaja. Porque a veces cuando queremos hacer más, a veces ya somos nosotros y no es Dios. A veces con nuestras fuerzas, y ese es el problema. Que no he orado y que no he ayunado, que hay que ayunar más y hay que orar más y hay que... Hermanos, a veces son puras obras. Hay que hacer hasta donde más podemos hacer, hasta donde sentimos nosotros que estamos bien delante de Dios. Porque hay quienes ayunan mucho porque creen que Dios se agrada de muchos ayunos. El mucho ayuno, hermanos, a veces es para que se vean, para que los vean.
¿Por qué estás ayunando? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Quieres que te vean? ¿Quieres que todo el mundo se dé cuenta? Uno tiene que tener mucho cuidado, porque aunque sea para Dios, a veces no es para Dios, a veces es para que lo vean a uno. Cosas así, hay mucho que hablar sobre obras, pero las obras no nos van a salvar. Nada de las obras nos va a salvar. Pero sí, vivir en santidad y estar bien delante de Dios. Cuando Dios nos llame cuentas, podemos un día entrar ante su presencia y no se nos va a cerrar la puerta, porque a los fariseos se les va a cerrar la puerta, aquellos que no lo aceptaron. Pero a la iglesia, a nosotros, se nos va a abrir la puerta y vamos a entrar a las bodas del Cordero. Vamos a ponernos de pie y le damos gracias a Dios. Pasen al altar los adoradores. Vamos a cantar un canto de una adoración al Señor. Y vamos a despedirnos a nuestros hogares dándole gracias a Dios por su palabra, por el mensaje. Que el Señor nos siga hablando y nos siga dirigiendo en todo lo que hagamos, porque todo lo que hacemos es para su gloria y su honra, y que el Señor nos siga dirigiendo para ser fieles al llamado, y que así cada uno de nosotros un día nos podamos presentar delante de Él y que no seamos excluidos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, gracias por el mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, día con día a vivir en santidad, a tomar las cosas en serio, Padre. Gracias, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración que te vamos a ofrecer ahora, Señor. Adore a Dios con esta alabanza, con esta adoración. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sí, Señor. Si no fuera por tu gracia, Señor, ¿qué sería de nosotros, Señor? Con amor eterno nos has amado, Señor, y nos has traído a tu presencia, Señor, para ahora vivir en tu reino, Señor. Que siempre podamos estar, Señor amado, en tu reino, Señor, disfrutando, Señor, de la paz, del gozo, Señor, que solamente tú das. Que podamos ser justos, Padre Santo, porque tu palabra dice: el que sea justo, que siga practicando la justicia, Señor. Dirígenos con tu Espíritu Santo, Señor.
Que en todo lo que hagamos te agrademos, Señor. Que todas las decisiones que tomemos, Señor, sean de agrado ante ti, Señor. Y que así podamos, Señor, un día estar cara a cara contigo allá, Señor, en las bodas del Cordero, Señor. Porque seríamos bienaventurados, Señor, si entramos a las bodas, Señor. Ese es nuestro anhelo, Señor, como lo dice Apocalipsis, que la iglesia diga: ven, Señor Jesús. Así Remanente Fiel te dice, Señor: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Gracias, Señor. Recibe la alabanza, la adoración, recibe la gloria y recibe la honra, Señor. Amén. Padre Santo, ahora nos vamos, no de tu presencia, sino de este lugar, Señor, a nuestros hogares. Llévanos con bien, guía nuestros vehículos, quita todo tropiezo, todo accidente, y que así podamos llegar con bien a nuestros hogares y descansar en esta noche para el día de mañana levantarnos fortalecidos con tu Espíritu Santo en nosotros, guiándonos, dirigiéndonos y guardándonos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7:30 y el viernes a las 7:30, y el sábado prepárese para estar ahí en el parque del Veterans Park con su familia.